Bueno, finalmente la presencia más esperada acá en lo que es la parte del Impenetrable Profundo. Estamos con Hugo Mituar, escritor chaqueño, todos ya saben, cuentos de terror para Franco lo tienen en mente, también varios escritos importantes que tiene. Bueno, coméntenos su presencia, la importancia de visitar el Impenetrable, qué va pensando a medida que va visitando los pueblos, las localidades. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días a toda la comunidad aquí de Fuerte Esperanza. Este es mi cuarto o quinto día que ya conozco casi el Impenetrable porque lo anduve por todas partes. El Sausalito, Nueva Pompeya y ahora acá. Realmente, como ya he dicho en todas partes, esto es una doble emoción porque yo siempre quise conocer este lugar. Desde chiquito siempre me llenó de misterio y ganas de conocer este lugar. Y la otra emoción más grande todavía quizás es saber que en un lugar tan alejado los niños leen mis libros, se apasionan con ellos y sobre todo querían conocerme. Bueno, de acá seguramente va pensando ya algo para escribir, ¿no? Tiene que salir algo del Impenetrable, ¿no? Todos ya me dijeron eso en todas partes y la verdad que hay muchas historias, sobre todo ayer fue mi día de descanso acá en Nueva Pompeya y conocí a un wichi del que ya me hice amigo, Miguelón, uno de los que escribió el diccionario wichi castellano y estamos ya hablando de hacer unos libros bilingües con él, traducir algunos cuentos e incluso un proyecto posible sobre la historia de la hermana Guillermina. Así que sí, ya ellos sí tienen mucha historia importante con respecto a lo que es las misiones que han venido por acá, por esta zona. Pero también quiero hacer mención, digamos, ¿cuándo nace el Hugo escritor? ¿Cuándo hace clic en la mente y renuncia a todo lo que venía haciendo como profesión y se dedica a lo que es netamente a escribir, a narrar? Bueno, el clic concreto empieza ya por el 2003 y en el 2004 empiezo a publicar y digamos ya convertido en escritor. Ahí yo en el 2004 abandoné mi profesión y las cosas que yo hacía normalmente y empecé esta vida absolutamente diferente y nueva que me llenó de emociones y me sigue llenando de emoción y de alegría a cada minuto porque es una vida completamente diferente a lo que era mi vida anterior, como yo la llamo, la de médico, la de profesor de química, así que... ¿Y cómo nacen los cuentos, especialmente con los mitos que tenemos acá en el Chaco, que son puros detalles, que la gente a veces quizás quiere conocer hasta el origen, digamos, del lobizón? ¿Cómo fue que se formó el lobizón? ¿Qué pasó con eso? ¿Cómo nace en tu mente esa posición, digamos, de escribir, de narrar, de contar eso? Bueno, cada cuento tiene su historia particular detrás, ¿no? De cómo empezó o cómo se ideó u originó. En el caso, ya que lo nombraste, del lobizón, creo que la semillita del lobizón, de mi historia, se remonta a mi niñez, cuando yo tendría 8 o 10 años, que en esa época no teníamos televisión. Yo vivía en La Leonesa, ¿no? Había 2 televisores en todo el pueblo. Era, como todos saben, como todos los de esa época saben, muy frecuente y muy común los radioteatros. Y yo particularmente escuchaba uno por Radio Chaco, por los actores Sergio Rigó y Analía Suberdí, me acuerdo hasta hoy los nombres, que hacían un radioteatro que se llamaba Nazareno Cruz y el Lobo. De hecho, esa historia después se llevó al cine. Bueno, eso a mí, yo me acuerdo que yo vivía emocionado cada capítulo a la siesta cuando escuchaba eso, y yo me sentía partícipe de esa historia porque era tan sugestiva y tan profunda que nadie podía abstraerse de escuchar eso. Bueno, ahí empezó todo. Por ejemplo, en el caso del lobizón, ¿no? Cada historia, como te dije, se originó por algún hecho remoto, imaginado, real o no. Bueno,
cientos de cosas. Y también en uno de las biografías que compartimos nosotros de vos, es que también nace un poco contándole a tus hijos, ¿no? Los cuentos populares, Ahí nació todo. de versión oral, digamos, después vos lo transcribirte y bueno, obviamente es un éxito, ¿no? Ahí nació todo como un juego. Yo empecé contándole en forma de juego entre padre e hijo a mi hijo Franco, al más chico. Y bueno, después me animé a empezar a escribir, porque primero era solo narración oral. Empecé a escribir y cuando me di cuenta había escrito muchos cuentos y ya después me animé a publicar, que para mí eso fue todo un salto al vacío, porque yo no tenía ni idea de cómo era el mundo literario, el mundo editorial, nada de eso, porque no provengo ni siquiera de las humanidades. Yo provengo de la biología o de las ciencias duras como la química. Las ciencias exactas, digamos. Claro, y no, ¿qué tengo que ver yo con la literatura? ¿Qué tenía que ver? Hasta me daba un poco de vergüenza, tengo que reconocerlo. Bueno, después perdí la vergüenza, ya ahí publiqué muchos y ya, por suerte, las cosas anduvieron bien. ¿Y cuándo comenzaste a ver que los libros que estabas escribiendo eran los correctos y que la gente aceptaba, digamos, sobre todo en la parte de los niños? En realidad yo nunca me preocupé si estaban correctos o no. Eso nunca, ni lo pensé. Porque de hecho cuando empecé a contarle a Franco yo no pensaba ni remotamente que esos libros podrían ser publicados. Yo solamente escribía porque quería, porque él me lo pedía y a mí me salía eso. Pero nunca me interesó saber si eso estaban bien o no. Bueno, los publiqué y empezaron a funcionar y listo. No, de hecho después quisieron hacerme algunas correcciones, observaciones, que nunca le di importancia ni las tuve en cuenta. Porque querían corregirme el estilo o querían criticarme el estilo. Bueno, que se pongan a escribir ellos entonces los que me critican y a ver cómo les va. Así que, porque una cosa es la escritura académica, claro, muy, muy prolija, muy edulcorada y muy adornada, y la otra es la mía, que yo la podría definir como popular y espontánea. Bueno, por ejemplo, si vos tenés que dar un consejo a alguien que escribe ese tipo de narraciones que vos haces, ¿qué consejo le das? Porque la gran pregunta es, ¿cómo comienzo a contar lo que quiero contar? ¿O cómo comienzo a narrar eso mitológico que está dando vuelta y lo transforma en algo que puede ser real? Yo, el único consejo que le podría dar a alguien que quiere empezar a escribir es que primero lea mucho. Lo primero que tiene que hacer es leer mucho y llenarse de mucha lectura y, si es posible, de experiencia, y que después le va a salir solo. No sé si hay algún método o no. Yo no tengo ningún método. Mi carrera de escritor fue la lectura. Haber leído mucho de chiquito y de grande, inclusive en la etapa universitaria, que estudiando medicina es una carrera pesada, y aún así yo me hacía tiempo para la literatura. Bueno, y ahora también los municipios haciendo el auspicio para que vos puedas recorrer y venir, sobre todo acá a estos pueblos, ¿no? Así que en ese sentido el contacto válido también para incorporar la cultura, sobre todo en la sociedad, ¿no? Claro, yo eso lo he dicho, lo he publicado, mi infinito agradecimiento, a los intendentes, a los municipios, que yo sé que han apoyado en forma concreta y decidida la organización que se organiza, la organización llevada a cabo por 3 comunidades, la de Fuerte Esperanza, la de Nueva Pompeya y la del Sausalito, por bibliotecarias sobre todo, que hicieron un esfuerzo terrible. Ya del año pasado estaba programado esto y por lluvia se suspendió. Y el más grande y el especial agradecimiento a los chicos, porque ellos fueron los que obligaron a que yo venga acá, digamos, o sea, su deseo y su amor por la lectura y en este caso, por suerte, por mis libros, hizo que yo pudiera venir. Por último, consejo, mensaje para los chicos que quieran ser algún momento, algún día escritor, porque viste que a veces también el escritor es como una persona que se sumerge en un mundo distinto a la persona común que no lo es, y por ahí a veces no se lo entiende, digamos, pero él vive en su mundo, como dice el dicho. ¿Cuál es tu mensaje para aquellos que quieran serlo
y aquellos que directamente van a leerlo, digamos. Bueno, lo que dije hoy, el más simple, básico y contundente que es la lectura. Tienen que leer mucho porque el que no lee y escribe se le nota. Se nota en su escritura, digamos. Así que la lectura no solo que te aporta conocimiento, ideas, te desarrolla la creatividad y la inteligencia, sino que facilita la expresión, facilita mucho, así que lean mucho. ¿Cuál es más complicado escribir? ¿Un cuento, una leyenda o un mito? No sé cuál, no creo que haya... una novela. No, por los detalles que a veces tenés que brindar. Sí, por ahí. no, una novela es más largo más y uno tiene que tener en cuenta otras cosas más, pero a veces un cuento es más difícil porque en pocas palabras vos tenés que impactar o emocionar. No tenés tiempo para desarrollar mucha en forma extensa, como si puede hacer una novela, crear todo un clima hasta el desenlace fatal, digamos, final. Así que todo tiene sus pros y sus contras. Muy bien, muchísimas gracias y a pasar un lindo día acá en Fuerte. Bueno, saludos a todos.